El precio del desprecio. La invitada humillada. Y el rey oculto. Bienvenidos y CTAs iniciales. Hola, comunidad. Bienvenidos a historias reales que duelen y satisfacen. Hoy van a ser testigos de una traición tan fría que les helará la sangre, pero también de un giro del destino tan dulce que van a querer celebrar. Esta historia es un recordatorio brutal. Nunca subestimes a la persona a la que humillas. Antes de que la venganza empiece, por favor, dale me gusta a este video para apoyar la justicia kármica. Suscríbete al canal, ahora. Prepárense para el shock de la década. El champán corría, los diamantes brillaban, y la risa era ensordecedora, hasta que se hizo un silencio sepulcral. Todos hemos visto matrimonios tóxicos, pero lo que Marco Solís le hizo a su esposa embarazada, Elara, en la gala más exclusiva del año, supera la crueldad. Él pensó que ella era solo una chica pobre sin conexiones, y que su silencio era debilidad. Él se equivocó. La humillación pública fue su sentencia. Porque cuando las puertas se abrieron y el hombre más temido del mundo de los negocios entró, no caminó hacia el anfitrión multimillonario. Caminó directamente hacia la mujer que lloraba en el rincón. La caída de los Solís está a punto de comenzar. El aire dentro de la extensa mansión de la familia Solís, en Key Biscayne, Miami, olía a lirios caros y dinero viejo. Era el 60º cumpleaños de Victoria Solís, la matriarca del imperio Solís Logística, y el tema era oro y gloria. Cada invitado tenía un patrimonio neto que podía comprar una isla pequeña. Hombres con trajes italianos bebían whisky añejo discutiendo fusiones. Mujeres en vestidos de alta costura, que costaban más que un auto de gama media, juzgaban a todos. Y luego estaba Elara. A sus 7 meses de embarazo, Elara se sentía menos como una esposa y más como un mueble inconveniente. Sus pies estaban hinchados, latiendo dentro de tacones que solo usaba porque Marco insistía en que los zapatos planos eran para plebeyos. Llevaba un vestido de maternidad azul pálido que se había cosido ella misma. Era elegante, modesto y hecho con amor. Pero en esta sala de Versace y Dior parecía hecho en casa. Estaba cerca de la mesa del buffet, bebiendo agua con gas, tratando de captar la mirada de su esposo al otro lado de la sala. Marco Solís era apuesto, con esa belleza aguda y depredadora. Tenía 32 años, era el CEO de Solís Logística y la niña mimada de su madre. Él estaba junto a la chimenea, riendo a carcajadas de un chiste hecho por un senador. Elara lo observó, su mano descansando instintivamente sobre su barriga. No había hablado con él en 3 horas, desde que se subieron al auto, donde él había mirado su vestido y suspirado. ¿De verdad vas a usar eso? Mamá va a hacer un berrinche. Es cómodo, Marco, había susurrado Elara, conteniendo las lágrimas. Y estamos en un presupuesto desde que cortaste mi acceso a la cuenta conjunta. La corté porque gastas imprudentemente en chatarra de bebé que no necesitamos, había espetado, revisando su reflejo. Solo trata de pasar desapercibida. No me avergüences esta noche. Hay inversores aquí. Ahora, de pie sola, Elara sentía el peso de esas palabras. No me avergüences. Un camarero pasó con una bandeja de blinis de caviar. Elara tomó uno. No había comido desde el desayuno debido a las náuseas matutinas, pero antes de que su mano tocara la servilleta, una voz cortó el aire. «Oh, cuidado, querida. No querríamos que derramaras en ese pintoresco proyectito artesanal que llevas puesto». Elara se congeló. Se giró para ver a Victoria Solís, su suegra,
sosteniendo una copa de champán como un arma. Victoria, envuelta en seda dorada, chorreaba zafiros. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía. «Feliz cumpleaños, Victoria», dijo Elara, su voz temblando ligeramente. «Te ves hermosa». Victoria miró a Elara de arriba a abajo. Su mirada se detuvo en la barriga con desdén. «Y tú te ves enorme». «En serio, Elara, ¿no pudiste encontrar algo que ocultara mejor la forma? Pareces a punto de explotar. Es antiestético para los invitados». «Estoy embarazada, Victoria. Es natural», se defendió Elara suavemente. Victoria tomó un sorbo de su bebida, acercándose. «Es común. Eso es lo que es. Marco tiene un futuro tan brillante. Es una pena que esté atado a alguien que no entiende el arte de la presentación». «¿Quién eres tú, de nuevo?» «Oh, sí, la chica de la cafetería». Era un insulto que usaba a menudo. Elara había estado trabajando como camarera cuando conoció a Marco hacía 3 años. Él había sido encantador entonces, incluso humilde. Le había dicho que amaba su sencillez. Él había mentido. «Soy su esposa», dijo Elara, levantando la barbilla. «Por ahora», susurró Victoria, guiñando un ojo antes de girarse para saludar a la esposa de un CEO con una risa falsa y aguda. Elara sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Necesitaba a Marco. Necesitaba que él la abrazara, que le dijera a su madre que se detuviera, que validara su existencia. Comenzó a caminar con dificultad entre la multitud, esquivando miradas críticas, dirigiéndose hacia la chimenea. Finalmente lo alcanzó. Él estaba inmerso en una conversación con Julián Torres, un potencial inversor. «Marco», dijo suavemente, tocando su codo. Marco se estremeció como si se hubiera quemado. Se giró. Sus ojos se entrecerraron al verla. La molestia fue instantánea. «¿Qué pasa, Elara? Estoy ocupado». «Yo solo necesito sentarme un momento», susurró ella. «Me duele mucho la espalda y tu madre acaba de...» Marco la interrumpió, su voz subiendo lo suficiente para que el círculo circundante escuchara. «Elara, honestamente, ¿no puedes controlarte por 2 horas? Esto es una función de negocios. No tengo tiempo para frotarte los pies». Julián Torres se rió incómodamente. «Hormonas del embarazo, Marco?» Marco forzó una risa. «No tienes idea, Julián. Es una queja interminable. Mira, Elara, ve a buscar una silla en la habitación de atrás o algo así. Deja de rondar. Estás distrayendo a los invitados». Le dio la espalda. Justo así, despedida como una sirvienta. Elara se quedó allí, su rostro ardiendo. Podía sentir los ojos de la élite clavados en ella. Ya no era simplemente invisible. Era una molestia. Se giró para irse, para encontrar un rincón oscuro donde llorar. Pero lo peor estaba por venir. 1 hora después, la música se detuvo. Era hora de los brindis y la entrega de regalos. Este era el punto culminante de las fiestas Solís, una exhibición grotesca de riqueza, donde la gente competía para ver quién le daría a Victoria el artículo más caro. Elara se había sentado en el extremo opuesto de la larga mesa del comedor, cerca de las puertas de la cocina. Había esperado permanecer oculta, pero Victoria había insistido en que todos se reunieran para el espectáculo. «Por mi maravillosa madre», anunció Marco, de pie a la cabecera de la sala con un micrófono. «Quien construyó esta familia desde cero». Los aplausos ondularon en la sala. «Para tus 60 cumpleaños, quería darte algo que represente el tiempo». Marco hizo una señal a un sirviente. Una caja de terciopelo fue traída. Marco la abrió para revelar un reloj Patek Philippe Vintage, incrustado de diamantes. Valorado en 200,000. La sala jadeó. Victoria fingió shock, agarrándose el pecho. «Oh, Marco, es la perfección». 1 por 1,
Los invitados presentaron sus regalos. Un bolso de diseñador del alcalde. Un caballo pura sangre del CEO de una firma rival. La pila de lujo creció. Entonces, Victoria tomó el micrófono. Sus ojos escanearon la sala, aterrizando maliciosamente en el ara, en la mesa del fondo. Creo que todos han presentado una muestra de su afecto, ronroneó Victoria. Excepto mi nuera. ¿El Lara? ¿Trajiste algo, querida? ¿O lo olvidaste, en medio de tanto descanso? La sala se quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia el Lara. El corazón de el Lara golpeó contra sus costillas. Se puso de pie lentamente, sus manos temblando. Metió la mano en su bolso y sacó un paquete pequeño y plano, envuelto en papel marrón. No era ostentoso. No brillaba. «Yo hice algo», dijo el Lara, su voz apenas un susurro. «Habla más alto, querida», gritó Victoria. «No podemos oírte por encima del sonido de la mediocridad». Risas dispersas estallaron. Marco se cubrió la cara con una mano, sacudiendo la cabeza. El Lara caminó hacia adelante, la larga caminata de la vergüenza, y colocó el paquete sobre la mesa junto al reloj de diamantes. Parecía patético en comparación. Victoria lo recogió con 2 dedos, como si estuviera contaminado. Rompió el papel. Dentro había un álbum de fotos encuadernado en cuero. «¿Un álbum?», preguntó Victoria, arqueando una ceja. «Es una colección de fotos de cuando Marco era un bebé», explicó el Lara, su voz ganando un poco de fuerza. «Pasé meses rastreando los negativos de sus antiguos vecinos, restaurándolos. Sé que perdiste todas tus fotos familiares en la inundación del 98. Pensé que te gustaría recuperar esos recuerdos. Era un regalo reflexivo y profundamente sentimental». Le había tomado a el Lara cientos de horas y los últimos de sus ahorros pagar a un experto en restauración. Victoria hojeó 2 páginas. Miró una foto de sí misma con un abrigo desgarrado sosteniendo a un Marco bebé, y se burló. «¿Recuerdos?». Victoria se rió, un sonido frío y áspero. «¿Desenterraste fotos de cuando éramos pobres? ¿Trajiste esta basura a mi casa para recordarle a todos que empezamos sin nada?». «No», yo pensé. «¿Pensaste qué?», espetó Marco, interviniendo. Le arrebató el álbum de las manos a su madre. Lo miró, viendo su propia cara de niño pobre. Miró a los invitados de élite que lo miraban. Sintió la vergüenza de su pasado, burbujeando. En lugar de defender el esfuerzo de su esposa, eligió su ego. «Esto es vergonzoso, el Lara», siseó Marco en el micrófono, quizás olvidando que estaba encendido. «¿Traes un álbum de $10 a una fiesta de $1 millón? ¿Estás tratando de humillarnos?». «Marco, los restauré», suplicó el Lara, derramando lágrimas. «Es tu historia». «¡Es basura!», gritó Marco. Con un movimiento violento, Marco lanzó el álbum. No aterrizó en la mesa. Se deslizó por el suelo pulido, deteniéndose cerca del cubo de basura. «Vete», dijo Marco, señalando la puerta. «Vete a casa. Ya has hecho suficiente daño por una noche. Toma tu vestido barato y tu sentimentalismo barato y lárgate de mi vista». La sala estaba mortalmente silenciosa. Nadie se movió. Nadie defendió a la mujer embarazada, de pie sola en el centro de la sala, con las lágrimas corriendo por su rostro. El Lara miró a Marco. Realmente lo miró. Vio la crueldad en sus ojos, la debilidad en su alma. «Te vas a arrepentir de esto, Marco», susurró. «De lo único que me arrepiento», se burló él, «es de casarme con una don nadie». El Lara se dio la vuelta. No corrió. Caminó, con la cabeza en alto a pesar del dolor, hacia las puertas dobles. Justo cuando su mano tocó el pomo del latón para irse, las puertas se abrieron desde afuera. 2 hombres grandes con trajes tácticos negros entraron, llevando auriculares. Escanearon la sala.
La atmósfera cambió instantáneamente. Luego, entró una tercera figura. Era un hombre mayor, tal vez de 65 años, con cabello plateado y una barba que parecía tallada en granito. Llevaba un traje que susurraba un poder mucho más allá de cualquiera en esa sala. No parecía un CEO, parecía un rey. Era Arturo Montesinos. La sala jadeó colectivamente. Arturo Montesinos era el titán de la industria. Era dueño de Montesinos Global, el conglomerado que actualmente buscaba adquirir o destruir compañías como Solís Logística. Era un mito, un fantasma, un hombre que se comía a los multimillonarios en el desayuno. A Marco se le cayó la mandíbula. «Señor Montesinos, no sabíamos que vendría. Es un honor. Por favor, pase». Marco se apresuró hacia adelante, pasando por encima del álbum de fotos que su esposa había hecho, empujando a Elara para llegar al multimillonario. Arturo Montesinos ni siquiera miró a Marco. Sus ojos fríos, de color gris acero, estaban fijos en una persona. Caminó justo por delante de la mano extendida de Marco. Caminó más allá de una atónita Victoria. Se detuvo frente a Elara. La sala contuvo la respiración. ¿Por qué el titán de la industria estaba de pie frente a la Don, nadie embarazada y llorando? El rostro de Arturo Montesinos, conocido por ser de piedra, se suavizó. Una sola lágrima escapó de su ojo. Extendió la mano y ahuecó suavemente el rostro de Elara. «Lamento llegar tarde, Elara», dijo, usando su nombre de nacimiento, su voz resonando en el salón silencioso. «Papi ya está aquí». Marco se congeló. El color se drenó del rostro de Victoria. Elara miró al hombre más poderoso del mundo y sollozó. «Llévame a casa, papá». Arturo levantó la vista. Sus ojos se convirtieron en hielo glacial mientras miraba a Marco. «La llamaste una don nadie», dijo Arturo, su voz baja y peligrosa. «Acabas de humillar a la única heredera del imperio Montesinos». El desenlace kármico, el silencio en el salón de baile. Solís no era solo quietud, era pesado. Se sentía como si el aire hubiera sido absorbido de la sala, reemplazado por una presión asfixiante. Las copas de champán dejaron de tintinear. El chisme se detuvo. El único sonido fue el fuerte jadeo de Victoria Solís, que parecía haber tragado un fragmento de vidrio. Marco se quedó congelado, su mano todavía medio levantada en un patético gesto de saludo que había sido ignorado. Miró de la imponente figura de Arturo Montesinos a su esposa, Elara, que lloraba en la cara del multimillonario. «Padre», tartamudeó Marco, con la voz quebrada. «Elara, ¿qué está pasando? Me dijiste que tu padre era un mecánico jubilado en Medellín». Arturo Montesinos no soltó a su hija. Giró la cabeza lentamente, fijando a Marco con una mirada que podía quitar la pintura de una pared. «Ella te dijo eso», retumbó Arturo, «porque quería saber si la amabas, o si solo amabas la chequera adjunta a su nombre. Teníamos una apuesta, Elara y yo. Le dije que los hombres en este círculo son víboras. Ella me dijo que estaba equivocado. Me dijo que conoció a un hombre que amaba su sencillez». Arturo hizo una pausa, mirando el vestido de maternidad barato que Elara llevaba, el que Victoria había ridiculizado momentos antes. «Parece», dijo Arturo, su voz cayendo a un susurro aterrador, «que gané la apuesta». Victoria Solís, siempre la oportunista, trató de rescatar el barco que se hundía. Se adelantó. Su rostro se reorganizó en una máscara de pánico y cortesía. «Señor Montesinos», comenzó, su voz temblando. «Seguramente esto es un malentendido, una broma. Elara nunca mencionó. La tratamos como a una familia. Solo nos estábamos divirtiendo un poco.
Ya sabe cómo es la dinámica familiar. ¡Basta!, ordenó Arturo. No tuvo que gritar. La única palabra se estrelló contra Victoria como un golpe físico. Arturo se alejó suavemente de Elara, manteniendo un brazo protector alrededor de sus hombros. Caminó, lenta y deliberadamente, hacia el cubo de basura donde yacía el álbum de fotos. El titán de la industria se inclinó. Recuperó el paquete de papel marrón. Lo limpió con su propio pañuelo. Lo abrió, mirando las fotos restauradas de una joven y empobrecida Victoria y Marco. «Llamaste a esto basura», dijo Arturo, sosteniendo el álbum. «Mi hija pasó 3 meses rastreando los negativos. Pidió favores a archivistas que ni siquiera sabía que conocía. Hizo esto porque pensó que tenías un corazón». Arturo cerró el álbum y se lo entregó a uno de sus guardaespaldas. «Asegúrenlo. Es la única cosa de valor en esta sala». Marco finalmente encontró su voz, el pánico instalándose. «Elara, cariño, por favor. Dile que nos amamos». Solo estaba estresado. Los inversores, la fiesta. ¿Sabes cómo me pongo? No quise tirarlo. Lo juro. Dio un paso hacia ella. «¡Aléjate!». El grito no vino de Arturo. Vino de Elara. Se giró para enfrentarse a su esposo. Sus ojos, generalmente tan cálidos y indulgentes, estaban enrojecidos y sin brillo. La humillación de los últimos 3 años, que culminó con la ejecución pública de su dignidad esta noche, finalmente había roto algo dentro de ella. O tal vez había construido algo nuevo. «¿No lo dijiste en serio?», preguntó Elara, su voz temblando, pero audible. «Marco, me dijiste que te estaba avergonzando porque estaba embarazada. Me dijiste que mi vestido era barato. Dejaste que tu madre me llamara una don nadie. No solo tiraste un regalo, Marco. Me tiraste a mí». «Puedo arreglarlo», suplicó Marco, sudando profusamente ahora. «Elara, llevas a mi hijo. Nuestro hijo. Somos una familia». Arturo se interpuso entre Elara y Marco, bloqueando la vista de Marco. «Ustedes no son familia. Eres un error. Un error que estamos corrigiendo esta noche». Arturo hizo una señal a su equipo de seguridad. «Escorten a la señora Montesinos. Disculpen, la señorita Montesinos. Al coche. Con cuidado». Mientras los guardaespaldas se movían para flanquear a Elara, el estrés de la noche finalmente cobró su precio físico. Elara jadeó, agarrándose el abdomen. Su rostro se puso pálido. «Papi», gimió, sus rodillas cediendo. «Me duele». La sala estalló en caos. Arturo la atrapó antes de que cayera al suelo, su compostura destrozándose en pánico paternal puro. «¡Elara! ¡Traigan al médico ahora!», rugió Arturo. Marco intentó correr hacia adelante. «¡Elara!». Uno de los guardias de Arturo, un hombre del tamaño de una máquina expendedora, se interpuso en el camino de Marco. No golpeó a Marco, simplemente puso una mano en el pecho de Marco y lo empujó. Marco voló hacia atrás, tropezando con sus propios pies y aterrizando fuertemente sobre sus nalgas en medio de la pista de baile. «¡No te acerques a ella!», gruñó el guardia. Arturo cargó a su hija embarazada en sus brazos, como si no pesara nada. Corrió hacia las puertas. Los invitados se apartaron como el mar rojo. En la entrada, Arturo se detuvo por un segundo. No miró hacia atrás, pero su voz se escuchó hasta la temblorosa familia Solís. «Si algo le sucede a mi nieto», prometió Arturo, «no solo te llevaré a la bancarrota, Marco. Te casaré». Y luego se fueron. El sonido de la caravana Montesinos acelerando se desvaneció en la noche, dejando la mansión Solís en estado de shock. Durante 10 segundos, nadie se movió. Luego, el hechizo se rompió.
Comenzó con Julián Torres, el inversor que Marco había estado tratando de impresionar toda la noche. Julián colocó su copa de champán en la bandeja de un camarero. Sacó su teléfono y marcó un número. «Cancela el contrato con Solís», dijo Julián en voz alta, sin importarle quién lo escuchara. «Sí, inmediatamente. El trato de logística está muerto y vende mis posiciones cortas en sus acciones. Se van a desplomar por la mañana». Marco se puso de pie, ajustando su traje desordenado. «Julián, espera. No puedes hablar en serio. Este es un asunto personal. No tiene nada que ver con los negocios». Julián miró a Marco con una mezcla de lástima y disgusto. «Marco, acabas de abusar públicamente de la hija de Arturo Montesinos. Arturo Montesinos es dueño de las líneas navieras que usamos. Es dueño del banco que tiene tus préstamos. Está en la junta de la comisión reguladora. No eres solo un mal esposo. Eres un riesgo de negocio radioactivo». Julián se fue. Esa fue la señal. Los otros invitados, sintiendo el hedor de la muerte en el nombre Solís, comenzaron a huir. «Tengo que levantarme temprano», murmuró el alcalde, pasando junto a Victoria sin hacer contacto visual. «Encantadora fiesta, pero tenemos que irnos», dijo el CEO de la firma rival, reprimiendo una sonrisa. Él sabía que sus acciones estaban a punto de subir. En 20 minutos, la gala Oro y Gloria estaba vacía. Los únicos que quedaban eran Marco, Victoria y el personal de limpieza. Victoria se desplomó en un sofá de terciopelo. Esta vez, el miedo era real. «Idiota», le siseó a su hijo. «Eres un tonto absolutamente incompetente». «¿Yo? ¿Tú? Tú eres la que la llamó una don nadie. La chica de la cafetería, ¿recuerdas? Estaba protegiendo nuestra imagen», chilló Victoria. «¿Cómo se suponía que iba a saber que era una Montesinos? ¿Por qué una heredera multimillonaria actuaría como una campesina? Limpiaba sus propios pisos, Marco. Cocinaba sus propias comidas». «Ella era humilde», gritó Marco, dándose cuenta de lo que había perdido. «Ella era todo lo que no somos, y la odiamos por eso». Sacó su teléfono. Sin servicio. «¿Qué?» Marco frunció el ceño. Revisó el Wi-Fi. Nada. El teléfono fijo en la mesa sonó. Fue un sonido áspero y discordante en el salón vacío. Victoria lo miró fijamente. «Contesta». Marco se acercó y levantó el auricular. «¿Hola? Señor Solís», habló una voz nítida y profesional al otro lado. «Soy Jacobo Piedra, asesor legal de Montesinos Global. Lo llamo para informarle que su autorización de seguridad en Solís Logística ha sido revocada pendiente de una investigación por malversación». «¿Malversación?» Marco casi se le cae el teléfono. «Soy dueño de la compañía. No he malversado nada. Los auditores del señor Montesinos, que acaban de adquirir una participación mayoritaria en su deuda del banco hace 10 minutos, parecen pensar que hay discrepancias. Sus activos han sido congelados, señor Solís, todos ellos, incluidas sus cuentas personales y las tarjetas corporativas. Además, se le está notificando una orden de restricción. Si se acerca a menos de 500 metros de El Ara Montesinos o del hospital, será arrestado. Que tenga una buena noche». La línea se cortó. Marco se quedó allí, el auricular colgando de su mano. Las luces del salón de baile parpadearon una vez, luego 2 veces. «¿Qué es?», preguntó Victoria, su voz pequeña. «¿Qué dijeron?» «Congelaron las cuentas, madre», susurró Marco. «Compraron nuestra deuda». Antes de que Victoria pudiera gritar, las luces se apagaron por completo. Toda la mansión se hundió en la oscuridad. «Cortaron la electricidad», dijo Marco, su voz sin emoción. «Tenemos que arreglar esto», dijo Victoria, su voz subiendo en pánico en la oscuridad. «Ella te amaba, Marco. Estaba obsesionada contigo. Las mujeres así perdonan.
Solo tienes que llegar a ella. Recuérdale el bebé. Usa el bebé, Marco. Marco miró a su madre en las sombras. Por primera vez, la vio no como la matriarca de un imperio, sino como una anciana desesperada y cruel que lo había llevado por un acantilado. No puedo llegar a ella, dijo Marco. Pero sé quién puede. ¿Quién? Su mejor amiga, dijo Marco. Sara, la que no invitamos porque dijiste que se veía demasiado urbana. Sara es la única a la que Elara escucha. Llama a ella, instó Victoria. No puedo, dijo Marco, mirando su teléfono muerto. Tengo que conducir a la ciudad. Tengo que rogarle ayuda a una camarera. Marco agarró las llaves de su coche y salió corriendo de la mansión. Pregunta interactiva y CTAs de suspenso. Elara está en peligro de parto prematuro. Marco va a rogarle a la amiga urbana de Elara, Sara, que le ayude. ¿Crees que Sara lo ayudará por el bien de Elara y el bebé? ¿O lo enviará directamente a las garras de Arturo Montesinos? Cuéntanos tu predicción ahora mismo en los comentarios. No olvides darle me gusta y compartir esta agonía con tus amigos. La emboscada. La carrera hacia el Hospital San Judas fue un borrón de luces rojas y cambios de carril imprudentes. La mente de Marco corría, construyendo una narrativa que lo salvaría. Le diría a Elara que tuvo un ataque de pánico. Le diría que el estrés de la compañía lo había roto. Culparía a su madre. Haría lo que fuera necesario para volver a la órbita Montesinos. Se detuvo bruscamente en el estacionamiento del hospital, dejando su Porsche torcido. Corrió hacia la entrada de la sala de emergencias, pero una pared de policías uniformados y guardias de seguridad privados bloqueaba las puertas. La prensa ya estaba allí. El titular en la pantalla de una camioneta cercana decía: hija del titán hospitalizada, después de incidente en Gala Solís. Marco se subió el cuello del abrigo, tratando de ocultar su rostro, y se deslizó alrededor del costado del edificio hacia la zona de fumadores. Sabía que Sara, la amiga de Elara, fumaba cuando estaba estresada. Era una oportunidad remota, pero era todo lo que tenía. Y allí estaba ella. Sara caminaba cerca de los portabicicletas. Llevaba una chaqueta de mezclilla descolorida y botas de combate, el mismo atuendo que Marco a menudo había menospreciado. ¡Sara!, siseó Marco saliendo de las sombras. Sara saltó. Cuando vio que era Marco, su expresión no se convirtió en miedo. Se convirtió en hielo. «Tienes mucha cara al aparecer aquí, Marco», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «Escúchame», suplicó Marco, acercándose. «No me dejan entrar. Tienes que ayudarme. Elara me necesita. Soy el padre de su hijo. Tú eres la razón por la que está en cuidados intensivos», escupió Sara. Su presión arterial subió tanto que casi tiene un derrame cerebral. Los médicos están tratando de detener el parto prematuro. «Yo no lo sabía», tartamudeó Marco, sudando. «Mira, Sara, sé que no te agrado. Sé que piensas que soy un snob. Pero puedo hacer que valga la pena. Todavía tengo activos. Puedo hacerte un cheque. Solo déjame entrar a esa habitación. Déjame hablar con ella durante 5 minutos. Si me ve, se calmará». «Ella me ama». Sara lo miró, ladeando la cabeza. Una extraña sonrisa apareció en sus labios. «¿Crees que puedes comprarme, Marco?» «Todos tienen un precio», dijo Marco, desesperado. «¿Cuál es el tuyo? ¿10,000? ¿20?» Sara se rió. No fue una risa feliz. «De verdad no tienes idea de con quién has estado tratando todo este tiempo, ¿verdad?» «¿De qué estás hablando?» «Tú sirves café para vivir». Sara metió la mano en su chaqueta de mezclilla y sacó una placa. No era una placa de hospital. Era una identificación de autorización de seguridad
para la División de Inteligencia Global Montesinos. No sirvo café, Marco, dijo Sara, su voz bajando una octava, perdiendo la inflexión de chica de al lado que había usado durante 3 años. Soy la jefa de protección ejecutiva para la familia Montesinos. He estado asignada a Elara desde el día en que se fue de casa para encontrarse a sí misma. Cada vez que la insultaste, cada vez que la hiciste llorar, yo estaba allí, viendo, grabando. Marco dio un paso atrás, con la sangre helada. ¿Tú eres una espía? Soy una guardaespaldas, corrigió Sara. Y la única razón por la que todavía tienes tus dientes en este momento es porque Elara me hizo prometer no lastimarte a menos que fuera físicamente necesario. Pero esa promesa expiró en el momento en que pusiste en peligro al heredero. Marco se giró para correr, pero 2 hombres salieron de detrás del seto. Eran los mismos hombres del SUV negro que lo había seguido. «El señor Montesinos quiere hablar», dijo Sara, guardando su placa. «Y a diferencia de la fiesta, esto no es una visita social». Los hombres agarraron a Marco por los brazos. Fue arrastrado por una entrada de servicio lateral, por un largo pasillo estéril y arrojado a una sala de espera que había sido despejada de todos los demás pacientes. Sentado en una silla de plástico en el centro de la sala, estaba Arturo Montesinos. No estaba gritando. Estaba pelando una naranja. La normalidad de la acción lo hacía aterrador. «Siéntate», dijo Arturo, sin levantar la vista. Marco se desplomó en la silla frente a él. «Señor Montesinos, por favor, la amo». Arturo terminó de pelar la naranja. Comió una rodaja, lentamente. «Revisé las finanzas de su compañía, Marco. Has estado falseando los libros durante 2 años para ocultarle las pérdidas a tu madre. Has estado usando el crédito de Elara, los pequeños ahorros que tenía, para pagar deudas de juego. ¿Eso es amor? Iba a pagarlo. Ibas a agotarla y desecharla», declaró Arturo secamente. «Pero no es por eso que estás aquí. Estás aquí porque tengo una proposición. Lo que sea», jadeó Marco. «Haré lo que sea». «Elara está despierta», dijo Arturo. «Se está estabilizando, pero está desconsolada. Todavía, de alguna manera, cree que hay algo bueno en ti. Piensa que actuaste por estrés. Quiere verte». La esperanza se encendió en el pecho de Marco. «¿Quiere verme? Oh, gracias a Dios. Puedo arreglar esto. Déjame verla». Sin embargo, continuó Arturo, sus ojos endureciéndose. «Si entras por esas puertas, tienes una opción. Puedes entrar, disculparte e intentar ser un padre. Si haces eso no te destruiré por completo. Te dejaré con suficiente dinero para vivir una vida modesta en el anonimato. Pero nunca tocarás la fortuna, Montesinos. Firmarás un acuerdo postnupcial esta noche, renunciando a todos los derechos a su herencia». Marco dudó. La codicia en sus ojos parpadeó. «¿Una vida modesta? Oh», dijo Arturo. «Puedes irte ahora mismo. Te daré $5 millones en efectivo, un corte limpio. Firmas los papeles de divorcio, renuncias a los derechos parentales y nunca la vuelves a ver a ella ni al bebé. Tomas el dinero y huyes». Fue la prueba definitiva. La prueba que Elara siempre había querido que él pasara. Marco miró la puerta de la habitación de Elara. Luego miró a Arturo. «¿5 millones?» preguntó Marco, con la voz temblando. «¿En efectivo?» «Transferencia bancaria», dijo Arturo. «Dentro de 1 hora». Marco se lamió los labios. Pensó en la mujer embarazada que lloraba en la habitación de al lado. Pensó en el bebé. Luego pensó en la deuda, la reputación desmoronándose de Solís y los $5 millones que podrían comenzar una nueva vida en las Islas Caimán. «Aceptaré el dinero», susurró Marco.
Arturo asintió lentamente. Sacó una carpeta de su chaqueta. «Firma aquí». Marco firmó los papeles con una mano temblorosa. Renunció a sus derechos sobre su esposa y su hijo no nacido. Por un cheque. «Hecho», dijo Marco, poniéndose de pie. «¿Dónde está el dinero?» «Transferido», dijo Arturo, revisando su teléfono. «Ahora, hay una cosa que debes saber antes de irte». «¿Qué?», preguntó Marco, sintiendo una oleada de alivio. Había ganado. Había escapado con una fortuna. Arturo señaló el gran espejo en la pared. «Ese es un espejo de doble vía, Marco, y el intercomunicador estuvo encendido». Marco se dio la vuelta. Detrás del cristal, acostada en una cama de hospital, Elara lo observaba. Ya no estaba llorando. Las lágrimas se habían detenido. Su rostro era una máscara de realización pura y sin adulterar. Había escuchado cada palabra. Había escuchado cómo él la tasaba a ella y a su hijo en $5 millones. «Necesitaba verlo», dijo Arturo, poniéndose de pie. «Necesitaba saber que eres exactamente quien dije que eras». Marco golpeó el cristal. «Elara, no. Fue un truco. Lo hice por nosotros». Pero Elara simplemente giró la cabeza, cerrando los ojos. «Sáquenlo de mi vista», ordenó Arturo. Marco salió tambaleándose del hospital, aferrándose al cheque en su aplicación bancaria digital, como un salvavidas. Se registró en un hotel de lujo en el centro, pidiendo una botella de coñac. Planeaba volar a Zúrich por la mañana. Encendió el televisor en su habitación de hotel. Noticias de última hora aparecieron en la pantalla. Marco se congeló. El video que se reproducía era tembloroso. Había sido filmado con un celular por uno de los camareros de la gala, pero el audio era cristalino. Mostraba a Marco tirando el álbum de fotos. «Es basura. Vete. Ya has hecho suficiente daño por una noche». El clip cortó a Arturo Montesinos entrando en la sala. «Acabas de humillar a la única heredera del Imperio Montesinos». La voz del presentador de noticias regresó. «Este video, filtrado hace apenas una hora, ya ha acumulado 20 millones de visitas». El hombre en el video, Marco Solís, CEO de Solís Logística, está actualmente bajo investigación por malversación. Pero Internet ya ha emitido su veredicto. Marco agarró su teléfono. Sus notificaciones de redes sociales estaban explotando. Miles de comentarios por segundo. Monstruo. ¿Cómo pudo tratar así a una embarazada? Boicot a Solís Logística. Entonces apareció una nueva notificación. Era un correo electrónico del banco. Asunto: aviso de congelamiento de cuenta. «¿Qué?», gritó Marco. Arturo dijo que lo transfirió. Inició sesión en su cuenta. Los 5 millones estaban allí, pero la cuenta estaba bloqueada. Llamó al banco. «Señor Solís», dijo el gerente, sonando aterrorizado. «Recibimos una orden judicial federal. Todos los fondos asociados con el nombre Solís han sido congelados como evidencia en la investigación de malversación. Los $5 millones que acaba de recibir han sido marcados como producto de un acuerdo ilícito e incautados por el Departamento de Justicia». «Eso fue un regalo», gritó Marco. «Arturo Montesinos me lo dio». «El señor Montesinos alertó a las autoridades de que usted aceptó un soborno para huir de la jurisdicción», dijo el gerente. «Cooperó plenamente con la investigación». Marco dejó caer el teléfono. Había sido manipulado. Arturo no solo lo había probado, había tendido una trampa. Al aceptar el dinero para dejar a su familia, Marco había admitido un defecto de carácter que Arturo usó legalmente como un arma. El dinero fue el cebo, y Marco había mordido el anzuelo. Llamaron a la puerta del hotel. Marco miró por la mirilla. No era servicio de habitaciones.
era la policía. Marco Solís, resonó una voz. Abra. Tenemos una orden de arresto por cargos de fraude, malversación y abandono conyugal. Marco se echó hacia atrás, hacia el balcón. Miró las luces de la ciudad. Justo ayer había sido un rey. Ahora no tenía nada. Abrió la puerta. Mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, la oficial, una joven que se parecía vagamente a Elara, se inclinó. Mi hermana vio ese video, susurró la oficial con disgusto. Va a tener un momento difícil en prisión, señor Solís. Mientras llevaban a Marco esposado, los paparazzi esperaban. Los flashes eran cegadores. Marco, ¿de verdad vendiste a tu hijo por 5 millones? Y entonces la vio. De pie junto a una limusina negra, estacionada al otro lado de la calle, estaba Victoria Solís, su madre. No estaba esposada. Sostenía un comunicado de prensa. Miró a Marco mientras lo empujaban al coche de policía. No saludó. Se giró hacia los micrófonos. Estoy devastada por las acciones de mi hijo, dijo Victoria a las cámaras, tirándolo debajo del autobús para salvar su propia piel. No tenía idea de su crueldad o de sus crímenes financieros. Estoy renunciando como presidenta y estoy cooperando plenamente con la familia Montesinos para asegurar que se haga justicia. El coche se alejó. El cierre de Elara 5 años después. El sol de la mañana golpeó la fachada de cristal de la Torre Montesinos en Manhattan, convirtiendo el edificio en un pilar de fuego. En el piso superior, en una oficina de esquina, Elara Montesinos ajustaba el puño de su blazer de seda. Ya no era la mujer tímida con el vestido de maternidad mal ajustado. A sus 29 años, Elara era la CEO de la Fundación Montesinos, un brazo filantrópico multimillonario que financiaba hospitales infantiles y asistencia legal para mujeres desfavorecidas. Llevaba un traje color crema a medida que costaba más de lo que el coche de Marco Solís había valido. Su cabello estaba cortado en un bob elegante y su postura era de acero. Señorita Montesinos. Elara se giró. Sara, todavía su jefa de seguridad, pero ahora también su confidente más cercana y madrina de su hijo, estaba en la puerta. El coche está listo, Elara, y él está en la agenda para las 10. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No le debes nada, ni siquiera un adiós. Elara miró la foto enmarcada en su escritorio. Era la imagen de un niño de 4 años con cabello rizado y ojos verdes brillantes, riendo mientras sostenía un avión de juguete. Leo, su hijo. El hijo que Marco había vendido por $5 millones. No lo hago por él, Sara, dijo Elara, con voz firme. Lo hago por Leo. Necesito mirar al monstruo a los ojos por última vez para asegurarme de que realmente se ha ido. Necesito cerrar la puerta tan fuerte que nunca se vuelva a abrir. Sara asintió, su expresión sombría. Estaré justo afuera del cristal. Si tan siquiera se mueve, jalo el interruptor. Lo sé. Elara sonrió suavemente. Vamos. La visita, la prisión correccional Clinton, era un marcado contraste con la mansión Solís. Olía a lejía, sudor rancio y desesperación. Elara se sentó en la sala de visitas privada. Se sentó con las manos cruzadas sobre la fría mesa de metal, esperando. La pesada puerta de acero zumbó y se abrió. Marco Solís entró arrastrando los pies. La transformación fue impactante. El hombre que una vez se había burlado de los camareros y vestido trajes italianos, se había ido. En su lugar había un hombre demacrado y canoso, con un mono naranja brillante. Parecía 20 años mayor. Se sentó, las cadenas en sus muñecas traqueteando contra la mesa. Miró a Elara, y por un momento la vergüenza brilló en su rostro. Pero luego el viejo Marco,
El manipulador intentó resurgir. Elara graznó con voz ronca. Te ves increíble. El dinero te sienta bien. No es el dinero, Marco, dijo Elara fríamente. Es la libertad. Estar libre de un narcisista hace maravillas con la piel. Marco se encogió. Te vi en las noticias la semana pasada, inaugurando esa nueva ala pediátrica. Es un buen trabajo. Lo es, asintió Elara. La nombramos el Centro Leo Montesinos, por mi hijo. Nuestro hijo, corrigió Marco rápidamente, la desesperación colándose en su tono. Elara, he tenido tiempo para pensar. 5 años en esta jaula. Cambia a un hombre. Sé que me equivoqué. Sé que te lastimé. No solo me lastimaste, Marco, interrumpió Elara, su voz desprovista de simpatía. Me humillaste, intentaste borrarme, y luego vendiste a nuestro hijo. ¿Recuerdas el precio? 5 millones. Eso es lo que valía tu familia para ti. Estaba atrapado, suplicó Marco. Tu padre me tendió una trampa, me acorraló. Te dio una opción, corrigió Elara. Tú elegiste el dinero, pero no es por eso que estoy aquí. Marco parecía esperanzado. ¿Por qué estás aquí? ¿Para sacarme? Puedo ayudarte a dirigir la fundación. Tengo ideas, Elara. Puedo ser útil. Puedo ser un padre. ¿Leo pregunta por mí? Elara soltó una risa corta y seca. Leo no sabe que existes, Marco, y nunca lo sabrá. Para él, papá es una palabra que usa para el abuelo que le lee cuentos todas las noches. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó una sola hoja de papel. La deslizó sobre la mesa. Estoy aquí por esto. Marco miró el papel. Era un formulario de terminación de derechos parentales, totalmente finalizado por el tribunal. Si firmas esto, dijo Elara, depositaré $20,000 en tu cuenta de economato. Puedes comprar todo el ramen y los cigarrillos que quieras durante los próximos 10 años. Puedes vivir como un rey aquí dentro. ¿Y si no lo hago? Desafió Marco tratando de encontrar influencia. Si no lo haces. Elara se inclinó. Sus ojos se convirtieron en el mismo hielo glacial que los de su padre. Entonces usaré mis recursos para asegurar que cada apelación que presentes sea enterrada en papeleo durante décadas. Me aseguraré de que seas transferido a una instalación de máxima seguridad en medio de la nada. Haré de tu vida, que ya es una pesadilla, un infierno viviente. Marco la miró fijamente. Buscó a la chica débil y llorona con la que se había casado. Buscó a la mujer que buscaba su aprobación. Ella se había ido. Delante de él estaba un titán. «De verdad me odias, ¿verdad?», susurró Marco. «No te odio, Marco», dijo Elara, poniéndose de pie. «Te compadezco. Lo tenías todo. Tenías una esposa que te adoraba. Ibas a ser padre. Y lo tiraste todo por un reloj y una madre que ni siquiera te visita». La mención de su madre lo destrozó. Victoria Solís no lo había visitado ni una sola vez. Se había mudado a Florida y estaba viviendo de una pequeña pensión, negándose a reconocer que tenía un hijo en prisión. Marco miró el papel. Miró a la mujer que ahora estaba fuera de su alcance en todos los universos. Con una mano temblorosa, tomó el bolígrafo. Firmó su nombre. «Adiós, Marco», dijo Elara, recogiendo el papel. «Elara, espera», gritó él mientras ella se giraba hacia la puerta. ¿Alguna vez piensas en los buenos momentos antes del dinero?» Elara se detuvo en la puerta. Miró por encima del hombro. «No», dijo ella, «porque me di cuenta de que nunca fueron buenos. Solo fue la calma antes de que me mostraras quién eras realmente». El zumbador sonó. Elara salió. Marco Solís se sentó solo en la sala de metal, llorando en sus mangas naranjas. El mall encuentro en los escalones. Elara salió de la prisión al aire fresco. Sara la esperaba junto a la limusina. Pero antes de que Elara pudiera subir,
una figura salió del banco de la parada de autobús cerca del estacionamiento. Era una anciana. Llevaba un abrigo manchado y una bolsa de supermercado de plástico. Su rostro estaba arrugado, su cabello gris y descuidado. Le tomó a Elara un momento reconocerla. Victoria Solís. Había venido de visita, al parecer, pero había perdido el valor en el último minuto. O tal vez solo estaba al acecho, esperando una limosna. Victoria vio a Elara. Sus ojos se abrieron de par en par. Se fijó en la limusina, la seguridad, la luminosidad de su exnuera. «Elara», graznó Victoria, adelantándose. «Elara, querida». Sara inmediatamente se interpuso entre ellas. «Retroceda». «No, Sara, está bien», dijo Elara. Miró a la mujer que una vez la había hecho sentir como tierra en un zapato. «Elara», dijo Victoria, forzando una sonrisa temblorosa. «Oh, mira qué éxito tienes. Yo siempre supe que lo tenías en ti». «No, no lo sabías, Victoria», dijo Elara con calma. «Me llamaste una campesina. Te burlaste de mi embarazo». «Fui tonta», gritó Victoria, retorciéndose las manos. «Fui engañada por Marco. Él era una mala influencia. Pero la familia es la familia, ¿verdad? Soy la abuela de Leo. Tengo derechos. Deseo verlo». Elara miró a esta criatura patética. No sintió ira, solo una profunda sensación de distancia. «Tú no eres familia, Victoria», dijo Elara. «Familia es la gente que te atrapa cuando te caes, no la que te empuja. Y en cuanto a Leo, él tiene una abuela, la hermana de mi padre, la tía Clara. Ella le hornea galletas y le dice que es el niño más inteligente del mundo. A ella no le importa su pedigrí o su ropa». «No tengo nada, Elara», suplicó Victoria, con lágrimas corriendo por su maquillaje barato. «Se llevaron la casa, se llevaron la pensión. Estoy viviendo en un estudio. Apenas puedo pagar la calefacción. Por favor, por los viejos tiempos, solo una pequeña ayuda». Elara metió la mano en su bolso. Los ojos de Victoria se iluminaron con codicia. Esperaba un cheque, un fajo de dinero en efectivo. Elara sacó una tarjeta. «Este es el número del refugio para mujeres Montesinos», dijo Elara, presionando la tarjeta en la mano de Victoria. «Tienen comidas calientes, capacitación laboral y consejería. Pueden ayudarte a recuperarte, pero tendrás que trabajar para ello. Sin limosnas». Victoria se quedó mirando la tarjeta con horror. «¿Un refugio? ¿Quieres que vaya a un refugio para personas sin hogar? Es donde yo habría estado si mi padre no hubiera llegado esa noche», dijo Elara. «Es un buen lugar, Victoria. La humildad es una buena maestra. Deberías intentarlo». Elara se dio la vuelta y se subió al coche. «Elara, no puedes dejarme aquí», gritó Victoria a las ventanas polarizadas. El motor cobró vida. Mientras el coche se alejaba, Elara no miró hacia atrás. Levantó su teléfono y marcó un número. «Hola, papi», dijo, su voz cálida y brillante. «Sí, está hecho. Vuelvo a casa. Dile a Leo que traigo helado». Y esa es la historia de Elara, Marco y la fiesta de cumpleaños que lo cambió todo. Es un recordatorio brutal de que la forma en que tratamos a las personas cuando creemos que no tienen poder es la verdadera prueba de nuestro carácter. Marco y Victoria Solís pensaron que la riqueza los hacía intocables. Pensaron que el silencio de Elara era debilidad. Pero olvidaron la regla más antigua del karma. La rueda siempre gira. Elara no solo sobrevivió. Ella prosperó porque se mantuvo fiel a sí misma. No dejó que su crueldad convirtiera su corazón en piedra. Simplemente lo convirtió en una fortaleza para proteger a las personas que realmente importaban. En cuanto a Marco, se enteró demasiado tarde de que lo más caro del mundo no es un reloj de diamantes o un coche de lujo. Es el amor de una buena mujer y la risa de un hijo. Él cambió lo invaluable por lo barato
y pagó el costo final.